¿Sabes cómo diagnosticar la mayor enfermedad de los implantes dentales y la que puede hacer que tu tratamiento de implantes se vaya todo a la basura? Quédate aquí que lo discutiremos en este nuevo lunes literario. ¿Qué tal, colegas, compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes literario en el cual, como siempre, como es costumbre, tenemos un tema buenísimo y sobre todo muy actual, que es lo que buscamos hacer en los lunes literarios. Queremos revisar lo que nos va a permitir mejorar nuestra práctica clínica desde ya, desde el momento que terminamos de verlo. Y el día de hoy no es decepción. Hoy vamos a revisar un gran tema, un tema que implica muchos desafíos y que del que cada vez vamos conociendo más. Quiero decir, cómo diagnosticar la periimplantitis, es decir, como la periodontitis de los implantes. Entonces, quédense porque va a estar buenísimo. Sin más por el momento, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y déjenme, como siempre, ya saben que yo todavía no le agarro bien esto, pero bueno, vamos a ver. Hide, lowering meeting controls. Ok. Vamos a ponerme acá en la pantallita y ok. Ok, bueno, métodos diagnósticos para las condiciones periimplantarias, es decir, cómo vamos a poder diagnosticar si el implante que colocamos o el implante que trae nuestro paciente que acaba de llegar a consulta tiene algo o está en salud. Leyendo el tema, creo que sí hay muchas variables que hay que considerar y sobre todo muchas cosas que pueden estar igual tanto en salud como en mucositis como en periimplantitis, que es lo que vamos a ver a continuación. Este es un artículo de febrero que fue recibido en febrero del año pasado y aceptado en mayo. Entonces tiene poco más de un año, igual muy reciente, y los autores principales es el doctor Alberto Monge, que es una figura conocidísima en el mundo de la implantología, de la periodoncia, y acompañado de Giovanni E. Salvi. Entonces, el journal es en Periodontology 2000, uno de los mejores journals sobre los temas de periodoncia, el cual les recomiendo muchísimo. Tienen artículos de libre acceso como este, precisamente. Entonces, si tienen oportunidad, siempre les voy a recomendar, siempre va a ser mejor irse directo a la fuente, que es Periodontology 2000. El sangrado de implante siempre va a significar que hay una periimplantitis y la respuesta corta es no, pero no es un signo que podamos dejar pasar. Y aquí es donde creo que empieza a haber el inicio de una nueva clasificación de condiciones periimplantarias, porque en el artículo dice, bueno, en salud definitivamente no va a haber sangrado al sondaje, ¿verdad? Con los implantes, pero sí va a haber cuando haya mucositis, que puede ser algo similar a la periimplantitis, a la gingivitis, perdón, pero hay que diferenciar de un sangrado profuso, de un sangrado leve, a un sangrado abundante. Entonces es ahí donde creo que se empiezan a dar cuenta o empiezan a tener esas discrepancias en la clasificación que ahorita ya tenemos, por ejemplo, en la clasificación de enfermedades y condiciones periodontales, pero ya se empieza a ver más en las periimplantarias. Es decir, pues, ¿cómo voy a saber yo que es un sangrado profuso, que es un sangrado leve, por decirlo, o un sangrado severo? Y ahí manejan unos parámetros de tiempo. Sin embargo, creo que todavía estamos dejando mucho a la imaginación o al criterio del clínico cuando deberían de ser ya criterios establecidos. Porque también otra de las cosas importantes por las cuales hay que distinguir si el sangrado o no es definitivo es por la diferencia biológica que hay en los implantes, que a comparación de los dientes. En los dientes tenemos la inserción del tejido de inserción supracrestal, es decir, tenemos ese espesor biológico que, como podemos ver en el diagrama, pues está compuesto de varias fibras en diferentes orientaciones, unas vienen de arriba, otras vienen del medio, otras vienen de abajo. Entonces, eso le da un sello importante y eso determina a fin de cuentas el periodonto, ¿no? Los tejidos periimplantarios son diferentes porque no hay como tal una inserción, como vemos también en este mismo diagrama, vemos que son puras fibras circulares, lo cual, bueno, sí genera un sello biológico, me parece que es el término, un sello biológico, sí hay ese sellado del implante a los tejidos periimplantarios, pero no es tan fuerte como lo que tuviéramos en un diente. Por eso,
los implantes son tan susceptibles y por eso debemos de tener tanto cuidado, porque no tienen ese sello natural y no tienen también ese ligamento que protege a los dientes en condiciones adversas. Entonces, y por eso también está el dicho, si el diente se fue en 30, 40, 50 años, el implante, si no lo cuidamos, se puede ir en más tiempo. Entonces, también ese es un parámetro clave. Básicamente, me tomé la libertad de resumir, pues básicamente el artículo en estos 6 parámetros de diagnóstico clínico que son importantes y creo que tienen, ese es un resumen muy breve, pero muy claro de lo que tenemos que cuidar. La número 1 es la profundidad del sondeo. Entonces, la profundidad del sondeo más o igual a 6 milímetros puede estar asociada con perimplantitis y aquí el término clave es puede estar asociada con perimplantitis, pero también pueden verse en tejidos gruesos sin enfermedad. Es decir, no es como en como en la periodontitis, que nosotros sabemos que en un periodonto, digamos, intacto, hay una medición o una profundidad del sondeo de 4 o mayor, automáticamente es una bolsa. Aquí puede ser hasta 6 milímetros dependiendo del fenotipo periodontal que tengamos. Es decir, si hay un paciente con un fenotipo grueso, probablemente podamos tener hasta 6 milímetros y que no sea perimplantitis. Puede ser incluso que hasta sea salud. No podemos guiarnos meramente de la profundidad del sondeo y esto es algo que creo que es muy importante aclarar. Es más útil cuando se combina con otros signos clínicos. Esto es algo muy importante. La profundidad del sondeo, no que deje de ser importante, pero digamos pasa a un segundo término o necesitamos que haga equipo con otros parámetros, por ejemplo, con el sangrado al sondeo. Refleja inflamación, igual que en los tejidos periodontales. Si hay sangrado es que hay inflamación y si hay inflamación es que probablemente haya presencia de placa. Pero puede ser inducido por un exceso de fuerza. Por eso es el probablemente que haya presencia de placa, porque también tenemos que ser muy conscientes de la presión que hacemos a la hora de estar sondeando. Si sondeamos muy fuerte, por decirlo así de alguna manera, pues naturalmente vamos a provocar sangrado, porque sobre todo en los implantes no estamos sondeando únicamente en tejido epitelial como puede ser en un diente natural. En un implante, esa sonda se va directamente hacia el tejido conjuntivo que sabemos que está vascularizado. Entonces, si no sondeamos con la presión que debemos, que me parece que son 0.15 newtons, que en realidad medirlo es muy difícil, podemos provocar un sangrado y podríamos tener un falso positivo. Entonces, bueno, se recomienda evaluar cantidad, tiempo y localización del sangrado, que es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Ya pasamos de decir, bueno, un sangrado al sondaje puede ser signo de gingivitis como de alguna forma muy directa. Ah, no, pues aquí si nos pasamos y sondeamos de más o picamos muy fuerte, vamos a provocar un sangrado que no necesariamente tiene que estar relacionado a una enfermedad. También la supuración, presencia de pus. La presencia de pus sugiere una infección activa. Ahí es la palabra clave, la infección activa, especialmente en casos avanzados. Su aparición inmediata o espontánea aumenta la probabilidad de periodontitis. Creo que este es un signo más claro, sin embargo, no todos los pacientes lo presentan, ¿verdad? O sea, no todos los pacientes van a llegar y, bueno, aquí hay pus, entonces ya es muy fácil decir, aquí hay perimplantitis. No, hay pacientes que tienen perimplantitis, pero que no presentan esa supuración. Hay que evaluar también la cantidad de mucosa adherida y queratinizada. El otro día platicaba con uno de mis asistentes, con el doctor Kevin Chávez, sobre la importancia de la encía insertada y queratinizada, ¿verdad? Pareciera que son sinónimos. Es importante contar con ese tipo de mucosa, ya que es la que nos da la protección y la que nos ayuda a sellar o hacer ese sello que mencionábamos ahorita de las fibras circulares. Si no hay mucosa queratinizada, no vamos a lograr ese sello y naturalmente va a ser muchísimo más probable, si no me atrevería a decir que seguro, que vamos a desarrollar perimplantitis. Cambios en color y textura pueden indicar inflamación. También el artículo maneja unos índices, un índice gingival y un índice de inflamación modificado para adecuarse a las condiciones actuales y a los cambios que pudieran haber con implantes. Me parece una propuesta adecuada, me parece que puede ser la evolución natural de lo que vemos en dientes a cómo lo vamos adaptando a los implantes. Sin embargo, ahorita de entrada ni siquiera lo puse porque se me hace que está un tanto subjetiva
y un tanto complicada. A mí sinceramente me costó algunas lecturas, o sea, es decir, leerla 2 o 3 veces para poder entender y para poder asimilar en qué situaciones clínicas pudiera utilizarla. Por eso no la incluí. Sin embargo, pues bueno, está el artículo ahí de libre acceso en Periodontology 2000 para que quien guste aprender un poquito más del tema pueda irse directamente a la fuente. Entonces, bueno, pues clasificar la severidad con mayor precisión. La recesión gingival, pues bueno, como dijimos ahorita, esa falta de encía queratinizada, que es a lo que se refiere la ausencia de bandas de mayores o iguales a 2 milímetros, me faltó ahí especificar que era de densidad queratinizada, pues bueno, son importantes y se asocian a mayor inflamación y dificultad para la higiene. Entonces, se recomienda registrar la mucosa queratinizada y la mucosa adherida de forma rutinaria. Siempre que estamos haciendo un tratamiento, que estamos planeando un tratamiento con implantes, hay que considerar que probablemente en la cirugía haya que hacer alguna modificación de los tejidos blandos que van a rodear esos implantes. Muchas veces la posición en la que podemos colocar los implantes para tener una buena prótesis implica dejar por lo menos del lado vestibular ese implante sin encía queratinizada, por lo cual es bueno contemplar todo ese tipo de procedimientos durante la planeación para poderle explicar a nuestro paciente que además de la colocación del implante tendremos que hacer este otro tipo de procedimientos para que sea un implante o que sea mayor probabilidad de lograr una estabilidad a largo plazo. Y la profundidad vestibular, este es muy importante. Una mucosa muy superficial o una recesión bucal muy marcada pueden complicar el sellado periimplantario. Profundidad vestibular adecuada debe ser igual o mayor a 4 milímetros para facilitar el control de placa. Por eso también es importante durante los tratamientos de implantes ver si es necesario o si se puede lograr así, o si de ser necesario, una profundización de vestíbulo, hasta para que la misma prótesis pueda tener ese asentamiento correcto y no vaya a estarle molestando al paciente también. Esto es algo muy importante porque hablamos de la especificidad y la sensibilidad de métodos de diagnóstico. Y estos son dos conceptos que creo que debemos de tener muy en claro. La sensibilidad define la proporción de sujetos positivos verdaderos cuando la enfermedad está presente. O sea, un método de diagnóstico muy sensible, es decir, es algo que te ayuda a identificar la enfermedad en personas que sí están enfermas. Es decir, ¿qué tan seguro puedo estar que, por ejemplo, el sangrado del sondaje me ayude a determinar que hay enfermedad en personas enfermas? Y es lo que decíamos de ahorita que hablábamos al principio. El sangrado del sondaje es una herramienta muy, muy sensible porque alguien que tenga preimplantitis, cuando tú lo sondeas, definitivamente va a sangrar o es muy probable que sangre. Entonces, es algo que te va a ayudar a determinar, ok, si sangra, si hay enfermedad y cuando sí hay preimplantitis. Pero no es una herramienta muy específica y la especificidad define la proporción de sujetos sin enfermedad con resultados negativos. Es decir, qué tan confiado puedo estar yo de si sondeo a un paciente en un implante y este paciente no sangra, de decir, ok, él no tiene perimplantitis. No, porque probablemente, como decíamos ahorita, puede ser que sí sangre por lo menos un poquito y no necesariamente va a tener perimplantitis. Entonces me va a estar dando falsos positivos. El sangrado al sondaje es una herramienta muy sensible para determinar la perimplantitis, pero no tan específica. Entonces es ahí donde debemos de tener un poquito de cuidado y debemos de identificar qué parámetros o qué características debo yo de conseguir o qué parámetros debo de medir para poder diagnosticar a mis pacientes. También habla de los métodos de imagen y habla mucho de las radiografías contra la tomografía computarizada de haz de cono, el CBCT o el Cone Beam Computerized Tomography. Entonces, y básicamente lo que dice es que la forma del defecto es la que guía el tratamiento. Tú en la radiografía, pues como es una imagen en 2D, en 2 dimensiones, puedes determinar si hay algo mal en el hueso. Es decir, si hay un defecto grande o hay un defecto considerable, muy seguramente lo vas a ver en las radiografías. Y ahí es momento de decir, ok, tengo que ver la topografía de este defecto, tengo que ver la forma, a ver si es de una, dos, tres, 4 paredes o si es un defecto horizontal. Y por eso
dice el artículo que las tomografías todavía no son, digamos, el estándar de oro de auxiliares diagnósticos de imagen. Todavía se recomienda primero tomar las radiografías periapicales y luego ya, si tú lo consideras necesario, pedir como apoyo una tomografía, pero no de inicio porque es algo, digamos, innecesario. Es como querer matar una mosca con una bazuca. Entonces, bueno, es básicamente lo que dice el artículo. Y presenta esta tabla. Si se fijan, hay clasificaciones con el número 1 y con el número 2 con las letras A, B y C. Entonces, dependiendo de qué tantas paredes tenga el defecto, lo vamos a ir clasificando. Y si se fijan, también tiene el porcentaje de qué tan frecuente se presentan este tipo de defectos o cómo es más común que haya pérdida de hueso en periimplantitis. Y la más común definitivamente es la clase 1B, que vemos que se va, digamos, perdiendo más el hueso en sentido vestibular, pero que también en interproximal va habiendo una pérdida, a diferencia de la clasificación 1A, que es meramente por vestibular. Si queremos verlo como en la clasificación de recesiones, pues es más o menos la de Cairo, que toma en cuenta la pérdida vestibular y la pérdida interproximal. Entonces, bueno, la más frecuente va a ser la 1B, seguido por la 1A y después por la 3B. Sí, por la 3B. Entonces, fíjense también el patrón. Este es un defecto, digamos, meramente vertical con un poquito de horizontal, y la 3B es ya cuando tenemos también el componente mixto, ¿no? Tanto se fue perdiendo digamos, no, perdón, discúlpenme. Defecto vertical, la 1A es defecto vertical, la 1B también todavía es defecto vertical, pero la 3B ya implica un componente horizontal y vertical. Entonces es un defecto combinado. Y también menciona cómo el escaneo y la tomografía combinados y la radiografía te pueden ayudar a determinar este tipo de defectos. Entonces, la morfología 1B, como ya dijimos, es la más frecuente para encontrar en el diagnóstico de periimplantitis. Entonces, si se fijan aquí, pues bueno, vemos primero el sondaje que da una profundidad aproximadamente de 8, 7, 6, aproximadamente de 6. Vemos la radiografía, ok, en la radiografía sí, al parecer sí hay un defecto aquí considerable, pero ya cuando abrimos el colgajo para el tratamiento, vemos que todavía tenemos la pared, supongo que es la pared lingual la que está todavía presente aquí donde tengo la flecha. Entonces, este es un defecto, creo yo, todavía regenerable. Pero esto nada más te das cuenta hasta que ya estás en la cirugía. Entonces, básicamente, esta es una imagen muy didáctica, me parece a mí, por eso la incluí. Y pues habla mucho del futuro, por eso puse el DeLorean o el Volver al Futuro. Habla de cómo nos vamos a poder, como que aparentemente la tecnología que viene a ayudarnos a este tipo de diagnósticos es el ultrasonido Doppler, ya que podemos percibir también qué tan irrigado está el sitio del defecto. Menos radiación y más información en tiempo real. Y aquí incluí una imagen del artículo donde se muestra con diferentes colores la diferencia de los tejidos y de la irrigación, y básicamente, pues así como lo interpreté yo del calor, para poder ver, ok, aquí falta una cortical, aquí podemos ver que tenemos la corona de este lado, tenemos las cuerdas del implante de este lado, entonces este por ende sería el aditamento protésico, tenemos la parte del tejido blando, y el PL es la lesión por periimplantitis. Esta es una sonografía tomada en el consultorio. Entonces, en tiempo real podemos ver, sí, en efecto, ok, aquí hay un defecto de periimplantitis, ya que, pues bueno, podemos ver aquí que el implante empieza aquí y el defecto se extiende hasta acá. Y el tejido blando aparentemente todavía está en una buena altura. Entonces, pues bueno, todo este tipo de detalles es muy fascinante. A mí me gusta mucho pensar que, pues bueno, y en un futuro me imagino, cuando estoy leyendo este tipo de cosas, me imagino yo en mi consultorio haciendo una sonografía de las encías de los pacientes, así como se hace actualmente en las pacientes embarazadas, ¿no? Y me da mucho gusto y no puedo esperar a que esa tecnología se democratice un poquito más para tenerla pues al alcance de todos. Básicamente, las recomendaciones clínicas es siempre hay que sondear los implantes con la fuerza controlada de 0.15 newtons, aun cuando entre en fase de mantenimiento.
Es decir, aun cuando haya sido una terapia con implantes correcta, adecuada, que tú no veas clínicamente nada relevante, pues bueno, hay que sondear los implantes porque como ya vimos, pues bueno, es una herramienta muy sensible, aunque no es específica, pero es muy sensible. No asumir periimplantitis con el sangrado aislado. Hay que tomar los demás factores en cuenta antes de hacer un diagnóstico. Y siempre considerar el tejido blando. Hay que tener presencia de mucosa queratinizada y adherida, una profundidad adecuada para que sea más probable que ese tratamiento sea estable a largo plazo. Y también, pues bueno, una recesión siempre va a ser una señal de alarma. Los pacientes con tabaquismo hay que considerar que no siempre presentan sangrado. Es decir, hay que recordar que el tabaquismo, bueno, es decir, fumar, disminuye la luz de los capilares de la boca, es decir, por el calor hay una vasoconstricción, entonces el sangrado no siempre está ahí, pero eso no significa que no haya periimplantitis y por eso hay que seguir indagando y tomando en cuenta los demás parámetros clínicos. Mi opinión, pues bueno, a pesar de los avances de la implantología, creo que aún entendemos menos del 20% de lo que está sucediendo con los implantes. Y es lo que decía al principio. Yo veo que va avanzando y que cada vez van sacando más cosas para el diagnóstico y para el tratamiento de cosas como la perimplantitis, pero creo que todavía no está tan estudiada y pues es natural porque la implantología apenas está digamos, teniendo su auge, apenas estamos llegando al pico de la implantología, entonces yo creo que conforme pase el tiempo, me parece que ya lo había dicho en otro lunes literario, creo que en un futuro la clasificación de condiciones y enfermedades periodontales y perimplantarias va a ser igual de extensa. Ahorita las perimplantarias son en realidad tres o cuatro nada más: salud, mucositis y perimplantitis, siendo que las periodontales pues son casi un libro completo de opciones en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces creo que todavía nos falta un poco de camino en ese sentido, pero ya vamos para allá. Conforme los implantes se vuelvan más comunes, también lo harán sus complicaciones. Por eso debemos dedicar tiempo y atención a comprender, diagnosticar y prevenir sobre todo estas condiciones con el mismo rigor que abordamos la periodontitis. Por eso hago énfasis en prevenir, porque desde que estamos haciendo la planeación de los tratamientos de implantes, nosotros podemos prevenir este tipo de cosas, como les decía ahorita, ¿no? Viendo, ok, ¿va a tener suficiente tejido blando este implante alrededor para protegerse? Si no, ¿cómo le puedo hacer para mejorar? Luego lo voy a dejar a una profundidad adecuada, lo puedo dejar a más, debería dejarlo a menos. En fin, tenemos que dedicar tiempo si estamos colocando implantes, así seamos periodoncistas, rehabilitadores, cirujanos maxilofaciales, odontólogos de práctica general, que estemos interesados o que estemos poniendo implantes, debemos de tener en cuenta todo esto porque es un mundo de factores que tenemos que considerar para que nuestros tratamientos sean buenos y nuestros pacientes reciban la mejor atención. Por eso hago mucho énfasis en eso. El futuro de la implantología depende de ello. Puse esta imagen de dos implantes que retiré, que estaban ya prácticamente integrados en el último tercio, en el tercio más apical. Vean cómo salieron. Fue relativamente sencillo. Yo pensé que me iba a tardar más y en realidad salieron muy fácilmente. Entonces, precisamente por eso digo que tenemos que enfocarnos un poquito más. Gracias a Dios estos implantes no los puse yo, pero no dudo o no descarto que algún día, pues algún implante que haya puesto yo, pues pueda tener este futuro, precisamente porque todavía no se conocen muchas cosas de la implantología. Y la reflexión, el implante es solo el principio. La estabilidad de los tejidos es el verdadero reto a largo plazo. Entonces vemos, es esta misma paciente de los implantes, cómo llegó. Vean la posición, vean la ausencia de mucosa o de encía queratinizada y de mucosa adherida alrededor. Vean la exposición de cuerdas. En realidad, esto, aunque no parezca, es el presente de muchos implantes. Entonces hay que hacer lo mejor que podamos para poder tener buenos tratamientos y que nuestros pacientes no tengan que someterse a otra cirugía para corregir este tipo de efectos que creo que desde el principio pueden ser muy corregibles. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar el lunes literario del día de hoy. Quiero agradecerte por haber estado esta quincena con nosotros. Cada vez se me está dificultando más hacer cada 15 días los lunes literarios, pero bueno, el afán es hacerlo constantemente para estar actualizados, para seguir trayendo este tipo de información que creo que es muy necesaria
y pues bueno, ayudarnos constantemente a mejorar nuestra práctica clínica. Si tienes alguna duda, comentario, alguna petición de tema, con gusto déjamela en los comentarios o mándame un correo a edgar@iraldentista. Puedes seguirme en Instagram como @dr, d de dedo, r de Ricardo, González Moncayo. Ahí publico también seguido mis casos clínicos para pues, poder estar formando constantemente esa comunidad y poder seguir ayudándonos mutuamente a crecer en nuestra práctica clínica para tener mejores tratamientos. Gracias por haber estado esta quincena y nos vemos muy pronto.